Lucifer, con esta luna, no puedo evitar preguntarte, los humanos están a punto de celebrar el Halloween. Disfraces, dulces, calabazas, una fiesta tan peculiar. Dime, hermano, ¿dónde nació todo esto? No fue idea tuya, ¿verdad? ¿Mi idea? No, para nada. Aunque debo admitir que le di un toque especial. Es una sopa de tradiciones. Todo empezó con los celtas y su Samhain. Ellos sabían que en esta noche el velo entre nuestro mundo y el de los espíritus se volvía tan fino como una seda. Los muertos caminaban entre los vivos. Y una vez más, los humanos tergiversando todo. Era una noche sagrada de transición, de respeto a los ancestros, no para pedir caramelos con la cara pintada. Pero también era el fin de las cosechas por la llegada del invierno, así que juntar las cosechas o juntar dulces es casi lo mismo. Pero luego llegó la iglesia y tu amigo, el Papa, decidieron cristianizar la festividad y la llamaron Víspera de Todos los Santos, All Hallows Eve. De ahí lo de Halloween, un parche muy usado entre los humanos, como siempre. ¿Y la calabaza? ¿El truco dulce? Eso ya es puro genio humano. Los irlandeses llevaron la tradición a América. Las calabazas, bueno, eso fue un error de cálculo. Originalmente usaban nabos, pero intenta tallar un nabo, Miguel. Es un trabajo del infierno. La calabaza era más fácil. En cuanto al truco dulce, eso sí tiene un poco de mi esencia. Es la elección primordial, hermano. La zanahoria o el palo. La recompensa o la travesura. Una pequeña lección de negociación desde la cuna. Una noche donde se permite ser otro, donde lo oscuro y lo misterioso salen a jugar, es casi poético. Poético y rentable. Es la noche en que hasta los humanos más cuerdos pagan por asustarse. Hablando de eso, esta noche me inspira. ¿Recuerdas la historia del espejo de la luna, Miguel? La que le ocurrió a aquel convento de la ciudad de Lima. La historia del espejo de la luna, Lucifer. La que envolvía al virrey Melchor de Navarra y Rocaful, el que se dice drenó las arcas del virreinato para su palacio. El duque de la Palata. Ese sí que sabía cobrar impuestos. Cuenta. En principios del siglo XI, un meteorito cayó en las tierras del norte de Argentum, en lo que los diaguitas llamaban el Valle de la Luna Sangrante. Siglos después, cuando los jesuitas fundaron la estancia de Carolla en Córdoba, encontraron el fragmento principal. Usando técnicas ancestrales diaguitas, lo pulieron durante una generación entera hasta crear un espejo perfecto, al que llamaron el Ojo de la Luna. Los jesuitas, siempre tan aplicados. Pero ese espejo tenía un problema, o una virtud, según se vea. Exacto. Bajo la luna el último día de octubre, no mostraba tu reflejo, sino la verdad de tu alma, tu camac, tu fuerza vital esencial, tu alma básica sin las máscaras del poder o la riqueza. Suena a otra invención pagana malentendida. Calla, trompetita, estamos en la parte del virrey aterrorizado. El espejo llegó a Lima por los caminos del Inca, recalando finalmente en el monasterio de Santa Clara, uno de los más antiguos de la ciudad. Las clarisas lo guardaban en la cripta, sabiendo que era un objeto que debía contemplarse con el corazón puro. Pero el virrey Navarra, un hombre de ambición desmedida, se enteró de su existencia durante una visita oficial. Lo exigió para su colección de curiosidades. El muy avaro pensó que era otro trofeo para colgar entre sus tapices flamencos. La madre abadesa, bajo presión, accedió a que solo se usara una noche de luna en la capilla privada del monasterio. El virrey, orgulloso, se plantó frente al espejo.
Pero no vio a un noble español. En la oscuridad del reflejo, vio a un mendigo. Un hombre cubierto de harapos junto a otros indígenas mal vestidos, con las manos vacías y extendidas, pidiendo limosna. Detrás de él, en lugar de la capilla, se veían las calles polvorientas y oscuras de Lima, completamente vacías. Y desde la oscuridad de los callejones, docenas de manos salieron rápidamente, señalándolo, acusadoras, tratando de alcanzarlo, mientras un susurro crecía. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata que nos debes? ¡Gabriel! ¡Las manos! ¡Detrás de ti! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Qué? ¡Aléjalas, Miguel! ¡Aléjalas! ¡Por el amor del cielo! ¡Qué risa! Tu cara. No aguanto. Esto no tiene gracia. Abusan de mi inocencia. Yo soy el mensajero, no el blanco de sus bromas terrenales. ¿Saben lo peligroso que es asustar a un arcángel en plena sintonía cósmica? Gabriel, los celestiales no nos podemos asustar, solo sorprender. Pero puedo causar una desincronización en el ecosistema de las almas en proceso, una bruma en las líneas de oración, y ni hablar del riesgo de que mi trompeta emita una nota no autorizada. Las consecuencias podrían ser... Ya, Gabriel, respira, que se te va a salir el alma por la boca. ¿Cómo te atreves? Mi alma está perfectamente sintonizada y catalogada en el libro de las luminarias. Yo no tergiverso mensajes como algunos, ni ando creando religiones por un ataque de pánico como Zafkiel, ni me hago pasar por un platillo volador. Mi trabajo es sagrado. Anuncio, no asusto. Ilumino, no... Gabriel, fue solo una historia para la noche de Halloween. Historias. Lo que necesitan es rigor teológico y algo de decoro. Mucho decoro. Bueno, esta historia indecorosa llega a su fin. Hermanos, un relato de miedo que Gabriel disfrutó. Y yo me quedo con las ganas de buscar el espejo en el sótano de Santa Clara. Hasta la próxima, brujas y fantasmas.